Muy buenas tardes para todas y todos. Un placer estar acompañado en esta tarde por cuatro mujeres importantes en la construcción de paz en Colombia, cuatro perspectivas distintas venidas desde los territorios indígenas, con Luzmeri Panche Chopue, que está desde el Caquetá, desde esa labor legislativa importante y de acompañamiento a la construcción del acuerdo de paz con Juanita Hubertus, que vino trabajando desde la firma misma del acuerdo, lo mismo con la senadora Sandra Ramírez, importante participante en la construcción de ese acuerdo de paz y ahora en su implementación, y con Susana Cifuentes, una de las integrantes de nuestra dirección, de la Dirección de Construcción de Paz de Al Centro. El pueblo en Muisca, para decir hola a todos, dice Chibuscua. Entonces, Chibuscua para todos ustedes, queridas compañeras de panel, y para las personas que se juntan en este espacio de diálogo y de construcción desde Al Centro. Las cuatro invitadas, como reseñaba rápidamente, es la senadora Sandra Ramírez, una de las constructoras del acuerdo de paz, una de las ex guerrilleras que viene a tomar su puesto en el Senado por parte de este partido político, por el partido FARC, en la está puesta por construir escenarios para la participación política después de esta guerra de más de 60 años. Actualmente hace parte de la bancada alternativa de la oposición, de la Convergencia por la Paz, la Vida y la Democracia, y hace parte de la Comisión Sexta Constitucional y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. También nos acompaña hoy Luzmeri Panche Chopue, indígena Nasa del Caquetá. Luzmeri es una ingeniera agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán, asimismo de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas, la COMPI, y hoy día una de las 8 integrantes de la instancia especial con alto nivel con pueblos étnicos para la implementación de todo el acuerdo de paz a través de la Coordinación Étnica Nacional de Paz. Nos acompaña también en panel Juanita Hubertus. Juanita Hubertus estuvo trabajando en la delegación de paz que construyó el acuerdo conjunto con las FAREP en La Habana y con las delegaciones que fueron consultadas en La Habana para construir todo este acuerdo. Juanita Hubertus ha hecho un trabajo importante también de desarrollo legislativo para toda la implementación del acuerdo de paz y es reconocida en Colombia como una de las expertas que viene haciendo un seguimiento importante a esta implementación. Y Susana Cifuentes, una de nuestras integrantes de la Dirección de Construcción de Paz de Al Centro. Susana recientemente llegó de sus estudios de maestría en Francia, unos estudios en construcción de paz, y también se vio abocada por lo que fue este gran cambio político que significó la firma del acuerdo en el 2016 y también desde el activismo en Francia logró conocer a profundidad lo que significa una mirada desde el exterior a esta nueva generación de paz que estamos viviendo en Colombia. Entonces, muchas gracias, bienvenidas. Un placer estar con ustedes en este primer webinar que estamos haciendo desde la Dirección de Construcción de Paz de Al Centro. Queremos seguir tratando los temas de paz territorial y los seguiremos invitando y las seguiremos invitando a esta mirada porque entendemos desde la Dirección de Construcción de Paz que esta apuesta por la paz en Colombia es una apuesta generacional que tiene elementos importantes para seguir sintiendo y pensando la paz. Ese fue el nombre de nuestro reciente pronunciamiento, al que invitamos a visitar en la página del centro, donde decimos sentir y pensar la paz es parte del desafío que tenemos para construir nuevos elementos de territorialidad y de afirmación de derechos en este bonito país, en esta Colombia profunda. Nosotros queremos puntear algunos temas desde la dirección que tratamos los integrantes de la dirección que creemos como parte de la paz territorial y luego vamos a ir para orientar este conversatorio con unas preguntas orientadas a la expertise de una de nuestras invitadas y unas de panel abierto que nos generen debate. Algunos más que quisiéramos nosotros puntualizar desde esta dirección de paz de Al Centro tiene que ver con qué entendemos con esa paz territorial. Y esa paz territorial la entendemos como una apuesta por un ordenamiento territorial para la construcción de paz. Ahí aparecen unas figuras de ordenamiento territorial que han posicionado a los pueblos indígenas, afrocolombianos y el campesinado, que son muy importantes y que hacen parte del acuerdo de paz, como las zonas de reserva campesinas,
los territorios colectivos de comunidades negras, los resguardos indígenas de los pueblos indígenas y sus cabildos, y estas figuras de autonomía y estas figuras de ordenamiento territorial, cómo han ayudado a la construcción de paz y fueron importantes artífices de lo que viene a ser puntos claves de la reforma rural integral y el de la solución al problema de drogas ilícitas. También entendemos que esa construcción de paz pasa por entender que Colombia es un país de bioregiones. Esos conceptos que nos recogía Fals-Borta en la Constitución del 91 van a ser importantes para esta dirección, en entender que construir paz también entender unas figuras de ordenamiento distintas a las que hemos tenido en el país y que tal vez la nueva arquitectura para la construcción de paz pasa también por entender esas regiones biogeográficas, esas regiones de cultura descentralizadas, que tienen una posibilidad de fortalecimiento de economías propias. Un poco de eso lo vamos a ver y tal vez con ustedes a explorar en lo que significan los planes de desarrollo con enfoque territorial, unas miradas que quieren ser más integrales de lo que ha sido el ordenamiento del país en relación con la división geopolítica o la división política del país. Entendemos en esta dirección de construcción de paz que es importante para avanzar en qué se para el buen vivir, un concepto desde los pueblos indígenas que hablan de entender la salud, la educación, la infraestructura rural para crear posibilidades para la vida digna de las comunidades en los territorios, que también hable de temas de justicia, de brechas digitales, de provisión de unidades públicas, de llegada del Estado más allá de las figuras de la guerra. Entendemos nosotros esa paz territorial como una mirada a la paz urbana, y ahí tenemos unos grandes desafíos porque han sido también las urbes las que han encontrado todo el drama del desplazamiento, todas las posibilidades de entender a profundidad cómo reconciliarnos en una sociedad que ha estado de más de 10 millones de desplazados en los últimos 30 años y que entienden las ciudades también un escenario para la vida digna. A ver, me están recordando un poco de temas de conexión. ¿Está mejor la conexión ahora? Ya. Sí, muchas gracias. Finalmente, entendemos entonces esa paz territorial como una posibilidad para la reactivación económica de la vida local y regional de las comunidades que han sido más afectadas por la guerra, pero también dimensionando las posibilidades de ir más allá de las economías extractivas, que fueron uno de los ejes antes que tuvieron los problemas que ocasionaron con los orígenes, conflicto armado, territoriales que se dieron en estos más de 60 años de confrontación. Y entendemos esa paz territorial como una apuesta por la defensa de la vida de los líderes y las lideresas sociales del país, de las líderes indígenas, de los afrocolombianos, de los firmantes de la paz. En ese escenario de construir política desde los territorios, entenderíamos nosotros unos elementos claves para poder avanzar en una mirada de paz territorial para el país. Eso como dirección. Para arrancar y poder dar la voz, por supuesto, a ustedes, protagonistas de este webinar, estimadas invitadas, quisiera empezar con Juanita. Estuvo muy cerca de Sergio Jaramillo, uno de los delegados, jefes de delegación para la construcción del acuerdo Habana, y fue Sergio Jaramillo quien posicionó el tema de la paz territorial como concepto, como mirada del acuerdo integral de paz. Quisiéramos conocer contigo, Juanita, cómo llegó esa propuesta de paz territorial, cómo se llegó a esos conceptos, cómo fueron cambiando las miradas y por qué entonces empezamos a hablar de la importancia de paz territorial para este acuerdo. Bienvenida, Juanita. Jorge Andrés, muchísimas gracias. Un saludo al centro por esta invitación. A todas mis colegas de panel, qué gusto tener un panel de solo mujeres, en especial en esta época de tantos maneles, como les dicen, y por supuesto además un panel diverso de distintos sectores. Estoy convencida de que es así como construimos paz. Bueno, ese concepto lo acuñó efectivamente Sergio por primera vez, Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, en una charla
que en su momento fue invitado a dar en la Universidad de Harvard, pero eso, digamos, venía en construcción a partir de varios de los elementos que se construyeron conjuntamente entre la delegación de las FARC y la delegación del gobierno en la construcción del acuerdo de paz, y seguro Sandra tendrá mucho para decir al respecto también. Yo simplemente quisiera aportar algunos de los elementos. El primero fue, por supuesto, digamos, de la esencia del acuerdo general, es decir, el primer acuerdo que se construye de manera confidencial en esa fase secreta entre febrero y agosto de 2012, que pone de presente un concepto de paz que no es ni la paz negativa, es decir, la idea de que paz era simplemente el silenciamiento de los fusiles, ni la paz positiva que supone que para poder dejar de matarnos teníamos que hacer primero todas las transformaciones estructurales. Ese hecho fue un gran debate en la primera fase, porque había una tensión y una puja sobre si construir la paz suponía, y en su momento una de las metáforas que se usó era, ¿no?, estamos aquí en las FARC, vamos a esperar a que el gobierno haga todas estas implementaciones y luego podemos pasar a dejar las armas. Y lo que se dijo es, y queda plasmado como el objetivo del acuerdo general, de este acuerdo para construir la agenda, que vamos a iniciar un proceso integral y simultáneo que por supuesto inicia con ese proceso de dejación de armas, que dicho sea de paso, se logró de manera extraordinaria en Colombia en tiempo récord, si uno lo compara con otros procesos de paz, más de 13.000 excombatientes que dejaron las armas en un periodo de 6 meses con una verificación internacional supremamente seria, sino que lograr ese proceso de dejación de armas era una fase fundamental para iniciar un proceso integral y simultáneo de transformación de los territorios más afectados por la guerra. Entonces, un primer elemento es encontrar ese punto entre paz positiva y paz negativa tan en tensión en todos los otros procesos de paz y decir, construir la paz supone al mismo tiempo un proceso de dejación de las armas, de fin de la confrontación armada, para iniciar un proceso más amplio de transformación territorial. Un segundo elemento muy importante que está asociado al concepto de paz territorial son las garantías de no repetición. Es la idea, de nuevo, de que lograr terminar el conflicto armado es, por supuesto, un paso muy importante, pero hacer sostenible ese paso pasa por hacer frente a aquellas condiciones que han permitido que el conflicto se perpetúe durante tantos años. Y para mí uno de los ejercicios más interesantes del segundo semestre de 2014, cuando se crea esta Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y surgen una pluralidad de informes, porque por supuesto no tenemos versiones todos idénticos sobre cuál es la historia del conflicto armado, pero surgen versiones plurales que identifican todas ellas una serie de condiciones comunes a por qué el conflicto se ha perpetuado durante tantos años. Una de ellas, por supuesto, siendo la ausencia de desarrollo rural, la concentración de la propiedad rural, la brecha entre el campo y la ciudad y la necesidad de volcarnos sobre esos territorios más afectados por la guerra y por la pobreza como una garantía para evitar que el conflicto se perpetúe. Entonces, el concepto de no repetición es esencial porque nos llama a decir, podemos darle fin a la guerra, podemos dejar las armas y dejar la confrontación armada, pero si no atacamos esos elementos esenciales que están allí, la ausencia de participación ciudadana, la ausencia de un acceso equitativo a bienes y servicios en la ruralidad, el conflicto se va a repetir. Entonces, primer elemento no es solo silenciamiento de los fusiles, segundo elemento, garantías de no repetición. Un tercer elemento que tiene mucho que ver con lo que empezabas a describir, los llamados PDETs, estos programas de desarrollo con enfoque territorial, es la idea de que para uno poder realmente transformar el territorio tiene que hacer un proceso, pues por supuesto primero de implementación, y eso en la segunda fase hablaremos de en qué vamos y por qué hay razones para alertar, para estar preocupados. Pero que es implementar una reforma rural integral, unos planes nacionales de educación, de infraestructura, de salud. Es una herramienta para llevar la capacidad institucional de bienes y servicios al territorio, pero por supuesto basada, en segundo lugar, en la participación ciudadana, en que muchos esfuerzos se han hecho en este país de llevar el Estado supuestamente del centro a los territorios con absoluto desconocimiento de lo que quieren las comunidades, de sus tradiciones ancestrales, de su conocimiento básico de saber qué es lo que necesitan, y que por lo tanto tenía que hacerse en una lógica de sándwich, decía constantemente Sergio Aramillo, donde tiene que haber un fortalecimiento de la capacidad institucional, pero también una participación de la ciudadanía para determinar qué es lo que se quiere, y por eso los PDET, los programas de desarrollo con enfoque territorial, partieron de una participación de 250.000 campesinos, mujeres, indígenas, construyendo esos programas y esa visión desde abajo.
y a su vez una visión de articulación, es decir, la idea de que tenemos que articular los distintos esfuerzos, insisto, de garantizar acceso a tierras, de reincorporación, por el otro lado de satisfacción de derechos de las víctimas, de acceso a la salud, de acceso a la educación, para que eso en su conjunto permita una transformación de esos territorios, por supuesto focalizado, empezando por aquellos territorios más afectados por la pobreza, por la victimización, por las economías ilegales. Entonces, la paz territorial supone un concepto que permite superar una visión netamente de paz negativa o paz positiva a pasar a un concepto real de dar primero un proceso de terminación del conflicto armado para iniciar una fase de transformación de los territorios más afectados por la guerra, permite unas garantías de no repetición y está basada en una lógica de participación ciudadana, de articulación para implementar en su conjunto el acuerdo de paz a nivel territorial. Entonces ese es un poco el concepto que está en el acuerdo. En la segunda fase seguro hablaremos de por qué mucho de lo que está en riesgo es esa participación, esa ausencia de integralidad para asegurar la implementación a nivel territorial. Pero insisto, celebro estos espacios, en particular en épocas de pandemia en las que nos hemos todos volcado sobre qué significa el COVID y si estará muy lejos en las prioridades del gobierno en general, con más razón ahora en medio de pandemia, sí que ha quedado relegado. Así que celebro este espacio porque tenemos que entre todos ayudar a poner en el centro de la agenda nuevamente la importancia de no desaprovechar esta oportunidad del fin de la guerra para transformar estos territorios más afectados por el conflicto y por la pobreza. Sí, seguimos convencidos en esa apuesta de que sea la agenda de paz la que nos logre orientar el futuro. Y senadora Sandra Ramírez también participó en esa etapa inicial de diálogos cuando no eran públicos. Este concepto también cómo pensaba el partido FARC, eso que para mí, pero quisiera indagar sobre desde la perspectiva en el marco de desde las FARC-EP y que hoy está con el partido FARC en el Congreso. Gracias, Jorge. Mi saludo a mis queridas colegas panelistas, a Juanita, a Luzmeri, a Susana, y para ti un abrazo y todos quienes nos están siguiendo. Bienvenidos a este foro, a este conversatorio con todos ustedes. Tomémonos un cafecito y pueden preguntar sin ningún temor, que estaremos también muy pendientes de dar respuesta. Muchísimas gracias al centro por invitarnos a compartir con este grupo de mujeres que sé que han dado todo lo que ha estado a su alcance por la paz. Y precisamente para hablar de paz en el territorio, nosotros toda nuestra vida somos de origen campesino, y por ser de origen campesino hemos estado en el territorio todo el tiempo. Y precisamente para hablar de paz territorial es necesario enfatizar en el territorio. Y lo que nosotros evidenciamos y hemos evidenciado es una grave falla estructural que Colombia ha sufrido durante toda su existencia, y con algunas excepciones históricas, cortas y mal implementadas, que es lo que hemos tenido por un centralismo agudo y en muchas ocasiones diríamos nosotros que hasta torpe, porque ha ocasionado muchos de nuestros conflictos y nuestros problemas internos y conflictos violentos además, porque desde aquí, desde Bogotá, de esta sabana fría, no se pueden hacerlo desde aquí. Es muy difícil comprender los cientos de fenómenos que suceden en esta Colombia tan grande, diversa y por tanto que jamás se pueden dar las soluciones adecuadas. Hay que estar allá en el territorio, hay que estar allá en sentarse, digo yo siempre, sentarnos en los patios de las casas campesinas y rodeado de los campesinos para uno entender la complejidad del territorio y lo que necesitamos para el territorio. Porque Colombia es un país de regiones muy diferentes entre sí en aspectos geográficos, socioeconómicos y culturales. Y cuando, por desgracia, hay conflictos violentos, esos aspectos diversos también se traducen en conflictos violentos igualmente diversos. Entonces nosotros, por eso en el acuerdo, su primer punto es reforma rural integral.
Y en una sola frase podríamos decir que urge un ordenamiento territorial integral para Colombia. Urge un catastro multipropósito, porque lo primero que sí tenemos que hacer y mencionar es que para que se establezca una paz verdadera, una paz que contemple las desigualdades como fuente que ha sido de la guerra, debe de haber vientos de denuncia, manifestaciones y reclamos permanentes al gobierno nacional que exijan la implementación de lo pactado, la implementación del acuerdo. Pero esto además debe de ir acompañado, y aquí estamos con Juanita, que por senadores y por representantes que estamos aquí como voz de los territorios. Y hoy estamos aquí compartiendo exactamente esto. Con Juanita se han adelantado procesos, incluso desde la Cámara de Representantes, ahí de vivienda, de transporte, por ejemplo, que esto para los territorios es muy importante. Pero yo también me pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias de la implementación del acuerdo final y con esto el establecimiento de la paz territorial en nuestro país? Lo primero que sería el desatraso de las regiones. Y con esto coincido plenamente en lo que dice Juanita. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer y cómo tendríamos que llegar al territorio? ¿Cómo se reincorporaría el Estado integralmente al territorio? Con salud, con educación, con vivienda, con planes con programas de crédito, por ejemplo, con vías, por ejemplo, con vivienda. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Y con esto me refiero a que podríamos tener, por ejemplo, el acceso a Internet, esa conectividad tan pésima que tenemos hoy en los territorios. Y podríamos tener así vías y así, por supuesto, un mercado agrícola mucho más justo y productivo para quienes aran todos los días la tierra, para los cultivadores, para los campesinos, para los agricultores. El desatraso, por supuesto, nos traería consigo más recursos para las regiones, los productos se podrían vender a mejor precio y habría vías, salud y educación. Así sería una forma como, o es la única forma, como logramos la paz territorial, que el Estado se reincorpore integralmente. Y eso que podemos hablar, o si no lo hacemos más adelante, de lo que significan los PEDEC. ¿Qué son los PEDEC y qué significan para los territorios y por qué los PEDEC? ¿Cuál fue el análisis que se hizo en la mesa de conversaciones de los territorios más abandonados de nuestro país y por qué nos pensamos los planes con enfoque o los planes con enfoque territorial? Esto es muy importante porque son las 16 zonas más priorizadas, 16 zonas más que tienen un abandono estatal impresionante, pero también fueron las 16 zonas donde impactó muy fuertemente el conflicto y donde las víctimas también están en un número impresionante, o sea, hay un número bastante significativo de víctimas. En estas zonas es que nos hemos pensado los PEDEC. Los PEDEC que hoy están desnaturalizados por el gobierno en este momento. ¿Por qué desnaturalizados? El gobierno simplemente está municipalizando los PEDEC. La responsabilidad de los PEDEC se la está dejando a los municipios y lo apartó de la inversión que se debe hacer territorial desde el gobierno nacional, teniendo en cuenta el plan marco de implementación del acuerdo, donde deben de figurar los recursos que quedaron exactamente, que quedó desfinanciado por el gobierno nacional. Entonces, no tenemos recursos, hay un plan, desnaturalizaron los PEDEC y en este momento le estamos dejando una gran responsabilidad a los territorios, a los municipios que no tienen recursos en este momento para esa implementación, pero además de eso no le corresponde. Estamos usando, sí, las zonas futuro. Más adelante hablamos de las zonas futuro. Gracias, Jorge. Gracias, senadora, muchas gracias. Se hace ese balance con Juanita, con la senadora Sandra Ramírez, y recuerdo también por mi origen campesino, boyacense, que esas ideas de ese Estado que debe llegar a fortalecer el campo, a proveer servicios, bienes públicos, a todo esto que podemos llamar la paz territorial,
sigue siendo el desafío desde los tiempos de mis abuelos y de mis abuelas, donde efectivamente siempre se había visto como una mirada, esperaba un Estado proveedor de estos servicios. Tendría uno que decir si tantos años de guerra nos llevaron a volver a ratificar sobre la mesa, que es importante esa mirada al campo. Muchas gracias. Luz Mary, más de 105 pueblos indígenas en Colombia, pueblos indígenas que hacen más del 30% de la gestión del territorio nacional, especialmente en el Amazonas, bajo figuras de los resguardos indígenas, 105 visiones, cosmovisiones y miradas, leyes de origen distintas de los territorios. ¿Cómo podríamos entender desde los pueblos indígenas, Luz Mary, algo parecido a lo del concepto de paz territorial? Porque no necesariamente es el mismo concepto que entenderíamos desde una mirada como la que se ha explorado con Juanita y con Sandra. ¿Cómo podríamos entender ese primer acercamiento de lo que significa la paz territorial, en el entendido también en que los pueblos indígenas del país pues han estado y han apoyado fuertemente lo que ha sido desde la negociación del acuerdo de paz, donde usted participa hasta la implementación en la que estamos en estos momentos? Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy especial a todos los que están compartiendo este espacio. Saludo a las compañeras también que están ayudando a poner la palabra, ¿no? A tejer ese pensamiento y esa palabra en este espacio. También quiero saludar muy fraternamente desde acá de la región de la Amazonía colombiana a la Marcha por la Dignidad, que en este momento ya llegó a la ciudad de Bogotá, a pesar de todas esas limitaciones que tenemos y de la pandemia que nos está afectando a nivel planetario. Entonces, un saludo muy fraterno para todos ellos que desde el Cauca pues han caminado también, ¿no? Tejiendo este sueño de ver realizada la implementación de ese acuerdo de paz en nuestros territorios. Y con respecto a ese concepto de paz territorial, bueno, la palabra paz en nuestro idioma no existe, no está, pero acercándonos un poco a ese concepto desde nuestro, bueno, yo hago parte del pueblo Nasa, podríamos decir que para nosotros la paz, incluso que lo tocaron también y pusieron parte de ese concepto de paz con el summa causa, el buen vivir, allí en el acuerdo de paz, que quedó corto porque son tres conceptos que se tienen que juntar ahí para poder hablar de la paz en sí. Para nosotros como pueblo NASA podríamos hablar del muet finsen, ¿sí? De ese vivir sabroso de lo sabroso, de la esencia de la alegría, y en ese vivir bien, saber vivir, consideramos nosotros que la paz territorial tiene que ser todo el conjunto, ¿no? de acciones encaminadas a garantizar ese buen vivir, ese vivir alegres, ese ser felices, ese ser humanos, para poder estar allí compartiendo con nuestro territorio. Es la esencia de estar sanos, ¿sí? Y es la esencia de vivir en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Para nosotros eso es lo que tiene que comprender en la paz territorial, la abundancia, ¿sí? La abundancia de los territorios que se comparte con quienes habitamos en ellos. Y consideramos que desde nuestros espacios, milenariamente como pueblos originarios, hemos venido construyendo la paz, aún en medio de todo lo que ha significado el exterminio de los pueblos originarios, ¿no? de esta Latinoamérica, de esta América, de esta Abya-Yala. Y la guerra es una consecuencia precisamente de una cantidad de factores e intereses políticos, económicos, culturales, que han prácticamente negado la posibilidad de un goce efectivo de los derechos. Y por esa razón, ese espíritu del buen vivir, del saber vivir, del vivir bien,
para nosotros es fundamental y por eso insistimos nosotros en que es necesario continuar con esa implementación del acuerdo de paz. Y ahora que estamos en el marco de la pandemia, vemos como si hubiésemos arrancado hace rato implementando por lo menos los PEDET, que fue lo primero que empezamos a trabajar, pues ya habríamos resuelto varias cosas, ¿no? A través de esa implementación de lo básico y lo principal que vinimos nosotros tratando de poner en ese documento que le llaman PEDET. Y estamos seguros de que eso no puede quedar en el papel. Nos parece absurdo cuando desde la misma, del gobierno nacional se dice que volver trizas el acuerdo, que no la implementación, que no funcionar, ese cambio. Y yo creo que la pandemia incluso es un llamado de atención para los colombianos y nos está diciendo, oiga, paren un momento y piénsense bien lo que se está haciendo, porque como vamos mal. Y en esa medida creo que el llamado al cambio es bastante interesante y es urgente hacerlo. El cambio pues tiene que darse, nosotros no podemos seguir insistiendo en que vamos a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que ese es el absurdo más grande y allí tenemos en el marco de la pandemia, que primero nos asustó bastante, pero lo vemos como una oportunidad también para decir, empecemos realmente a la implementación del acuerdo de paz en nuestros territorios, ¿sí? Empecemos a mirar todas las consecuencias, miremos, hagamos ese mapa de los territorios para saber qué es lo que nos está afectando y miremos cómo vamos a cambiar. Nosotros estamos planteando incluso que para llegar a ese concepto concreto en los territorios de la paz territorial tenemos que pensarnos en la construcción, incluso el acuerdo habla de una nueva institucionalidad, ¿sí? El Estado ha estado renuente a cambiar, dicen que los cambios generan mucho dolor y mucho temor y esas cosas, pero creo que más grave es seguir haciendo lo mismo cuando la pandemia que nos está haciendo ahí un llamado de atención puede complicarse si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos destruyendo y si seguimos generando ese desequilibrio. Entonces, desde los territorios nosotros estamos planteando incluso como pueblos originarios la necesidad de la urgencia de la construcción incluso colectiva de esa identidad nacional que no la tenemos, ¿sí? Porque el racismo es terrible. Para nosotros el racismo es una raíz también del conflicto. Y no puede ser posible que los colombianos nos tengamos que seguir juntando solamente para ver el partido de la Selección Colombia, que es lo que nos une, cuando tenemos grandes cosas que juntar, especialmente el tema de las culturas, ¿no? Porque aparte de las 105 pueblos indígenas que aún existimos aquí, resistimos y nos negamos a desaparecer, pues está la cultura campesina, está la cultura afro, está la cultura urbana, están los jóvenes, están las diferentes formas y concepciones de ver este mundo, y creo que juntarlas, fortalecerlas, impulsarlas, nos puede crear esa identidad nacional maravillosa que necesitamos para seguir construyendo paz, juntar eso que venimos haciendo desde los territorios y lograr esos cambios. Y vamos incluso más allá en las percepciones que venimos allí conversando con los abuelos desde los mambeaderos y decimos, hombre, pues si se hace necesario, incluso nos toca cambiar la estructura de este Estado que hasta ahora nos ha demostrado que ha fracasado en muchas cosas, ¿sí? Y esta estructura de Estado no es una cosa que ha impuesto el Dios o bueno, como le llame el resto de culturas, no ha sido una cosa que nos la trajo el Espíritu Santo escrito sobre piedra, sino que tenemos que empezar también a construir ese Estado donde nos sintamos parte de ese ejercicio de pensarnos lo que ustedes han llamado ordenamiento territorial. Y nosotros decimos el ordenamiento territorial, más que ordenar el territorio para entregárselo a las multinacionales, como se está haciendo en este momento, es ordenar las acciones nuestras sobre ese territorio, es mirar cómo vamos a tener ríos limpios, cómo vamos a tener suelos productivos de manera sana y saludable, ¿sí? Para que otras pandemias, otros virus no nos sigan atacando, porque está atacando a los que están desnutridos y mal alimentados. Y en ese sentido creo que la paz territorial la tenemos que ir construyendo
con esa forma que tenemos campesinos e indígenas desde acá, desde nuestras casas, desde nuestros resguardos, desde nuestras zonas de reserva campesina, desde nuestros territorios colectivos, y empezar a impulsarlo. No podemos seguir esperando que desde Bogotá o desde Estados Unidos nos sigan imponiendo a nosotros una forma de desarrollo y una forma de economía que no genera riqueza para nosotros. La pandemia nos está demostrando esto, ¿sí? Esta economía que nos han impuesto no genera riqueza, y por eso estamos incluso en muchas de las ciudades aguantando hambre, que eso es una cosa que uno dice, caramba, ¿hasta dónde hemos llegado? Cuando Colombia es un país rural y se ha distinguido precisamente por producir su propia comida. Entonces, aquí hay unos espacios de reflexión, y creo que seguir impulsando esa implementación del acuerdo y la construcción de la paz territorial es una obligación nuestra, y pues estaremos empeñados hasta el último momento en seguir construyendo esa paz. Muchas gracias, Luz Mary. Nos dejas ver entonces la idea de paz territorial, juntando con Sandra y con Juanita, pues tiene una mirada mucho más amplia y sigue siendo una mirada que invita. Precisamente ahí quiero darle de nuevo a Susana, porque a nosotros nos toca la generación de la paz. Susana, nos contabas, y cuando empezamos con la dirección de construcción de paz, también lo que fue tu mirada desde el exterior. ¿Cómo entonces pensar esa paz territorial desde los centros urbanos, desde los territorios urbanos, desde los estudiantes, desde los jóvenes que en Colombia han salido mayoritariamente a defender esta apuesta y esta nueva agenda para la construcción de paz, Susana? Bueno, primero que todo, buenas tardes para todas las demás panelistas. Juanita, Luz Mary, senadora Sandra, es un placer compartir este espacio con ustedes, y concuerdo totalmente con Juanita en el sentido de que chévere ver a un panel también de mujeres empoderadas, luchadoras por la paz. Respecto a tu pregunta, Andrés, yo creo que algo que cambió muchísimo en estos acuerdos de paz fue justamente esa participación de los jóvenes, no solo a nivel nacional, no solo a nivel urbano, no solo a nivel rural, sino también internacional. Es claro que en este conflicto armado interno han habido dos tipos de grupos poblacionales muchísimo más marginados, en donde la voz y la participación ha sido mucho menor, y esos son los grupos de mujeres y de jóvenes. Y yo sí siento que con este acuerdo de paz cambiaron muchas cosas. Yo desafortunadamente no pude estar justamente viviendo en carne propia cuando pasó todo lo del plebiscito. Y cuento esta anécdota porque recuerdo que justamente estaba realizando mis estudios de paz fuera del país, y sentía mucha como tristeza y rabia de no poder estar viviendo esto, de no poder ir a acompañar a las marchas, de no poder estar como presente. Y siento que fue un sentimiento muy compartido con muchos jóvenes también que estaban afuera por diversas razones, algunos porque el mismo conflicto los había sacado del país. Y creo que el sentimiento que logramos tener los jóvenes fue muy parecido tal vez al de la séptima papeleta con la Constitución del 91, en donde finalmente se les dio voz, se les dio poder. Los jóvenes pasaron de ser, digamos que unos grupos pasivos a ser grupos activos, a ser dolientes, a ser parte, a querer, a exigir de hecho y a proponer. Y eso, por ejemplo, lo logramos no solo a nivel nacional, sino también internacional, y eso es una anécdota que tengo muy bonita, porque finalmente, tal y como decía Luz Mary, nosotros somos muy buenos para unirnos nacionalmente, para defender un partido, para apoyar a la selección, pero cuando hablamos de temas políticos, de pararse e ir a votar para justamente cambiar las cosas, ahí sí dejamos de ser un poco colombianos y nos hacemos los de las vista gorda. Entonces, creo que esto fue un momento muy bonito en donde justamente todas esas divisiones culturales, de si uno venía de ciudad o no, de si uno estaba estudiando temas de paz o no, cambió muchísimas cosas y le dio un poder a los jóvenes y una voluntad de cambio muy grande. Entonces, por ejemplo, que tengamos espacios como estos, concuerdo que en la actual pandemia se ha dejado un poco de lado este tema de paz, y que, digamos, jóvenes como yo podamos estar hablando justamente con
con líderes indígenas, con senadoras, con congresistas, es muy, muy, muy importante porque justamente nos abren la voz y nos permiten hablar y proponer. También justamente aprovecho para contar que justamente en la Dirección de Construcción de Paz estamos 30 jóvenes, mujeres y hombres también proponiendo todo el tiempo, haciendo artículos, relatos, haciendo pronunciamientos, y eso es justamente la voz que yo siento que todo este contexto de paz nos permitió. Respecto a tu pregunta de cómo justamente desde la ciudad también podemos hacer digamos que movimientos y campaña en favor de la paz, yo creo que algo muy, muy clave es cómo separar esas dos visiones de que efectivamente nosotros desde las áreas urbanas no hemos sentido lo que, pues ni hemos vivido como tal el conflicto, como sí se ha vivido en zonas rurales, pero no por eso nos podemos quedar sin hacer nada, no por eso nos podemos quedar en situación pasiva. Y acá yo creo que algo muy bonito que está cambiando también en términos de lo que hablaban mis tres compañeras es que en términos de PEDET, finalmente en el acuerdo de paz también, digamos que hubo una división muy clara digamos, los municipios que sí eran PEDET y no PEDET. Y yo creo que, por ejemplo, en casos urbanos quedó como ahí muy flojo, como bueno, y las zonas urbanas, ¿qué pueden hacer también para ayudar esto? Y acá yo sí estoy muy contenta, digamos, de lo que ha hecho la Alcaldía de Bogotá para justamente implementar también PEDs que sean urbanos, porque finalmente el conflicto armado, si bien no ha sido igualito en zonas urbanas y en zonas rurales, finalmente sí se ha vivido en ambas zonas. Entonces, acá en Bogotá es cierto que tenemos muchísimos desplazados, muchísimos excombatientes que finalmente suman y ahí la razón por la cual también tenemos que apostarle a que los PEDs y no se queden solamente en zonas rurales, sino que también sean tenidos en cuenta en las zonas urbanas. A mí me alegra mucho justamente estar en Bogotá y poder darme cuenta de pues, esta primera propuesta de la Alcaldía de Bogotá de justamente sumar por primera vez PEDs urbanos. Y de acuerdo justamente a cifras de la región central, en localidades como Bosa, por ejemplo, residen 37.000 víctimas del conflicto, en Ciudad Bolívar 45.000 víctimas del conflicto, en Soacha 43.000 víctimas. Entonces, finalmente, para construir una verdadera paz territorial se necesitan ambas visiones y ambos esfuerzos, tanto en ciudad como en zonas rurales. Entonces, yo sí celebro mucho que en Bogotá se está hablando de esto, que la Alcaldía de Bogotá le está apostando a PEDs urbanos también, y concuerdo que pues estos son espacios que tienen que seguir y de hecho espacios en los que los jóvenes y las jóvenes tenemos que seguir aportando. Muchas gracias, Susana. Clave en esa agenda de paz, ¿cómo ha sido la participación ciudadana, juvenil, integrando hasta nuevas votaciones, un poco la participación y renovación del Congreso? Nos ha recordado, tiene que ver con ese nuevo voto que están cosas y donde la agenda de paz es fundamental. Para una segunda ronda de preguntas, los tiempos de estos webinars son cortos, apenas de 1 hora, y queremos intentar ajustarnos a eso sin tampoco correr, podemos decir, lo que estamos profundizando en este webinar. Querían 5 minutos para cada una, avanzar en esa mirada, luego entender las complejidades de lo que significa vista desde el urbano, indígenas, étnicos, desde los excombatientes, de las FARC también, ¿no? Desde la mirada que se está haciendo desde el Congreso. Juanita, ¿qué balance hacemos precisamente de esos 2 puntos estructurales del acuerdo de paz, el de la reforma rural integral, el de la solución política al conflicto armado, que efectivamente el Instituto Kroc y otras organizaciones nos han dicho que son los que lastimosamente tienen implementación está
están teniendo para la región. ¿Balancearías entonces todo ese tema de las drogas ilícitas, ese punto? Gracias, Jorge. Está un poquito entrecortada tu comunicación, pero creo haberte entendido. Venimos haciendo un proceso de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz de manera multipartidista desde la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Allí hemos participado partidos tanto de oposición como independientes y lo hemos hecho además justamente desplazándonos a los territorios más afectados por el conflicto, por la pobreza, tratando incluso de llevar a estas visitas representantes de partidos de gobierno que se han opuesto al acuerdo de paz, pero tratando de con ellos, a pesar de las inmensas diferencias, tener algún tipo de percepción directa de cómo avanza el desarrollo rural, la reincorporación, la seguridad territorial, la satisfacción de los derechos de las víctimas y, por supuesto, el tema de solución a las drogas. Me concentro entonces en los que mencionas, particularmente punto 1 y punto 4. Uno de los primeros elementos y por supuesto yo creo que aquí el tema de este debate es fundamental porque, insisto, recalcar el triunfo inmenso de que 13.000 excombatientes hubieran dejado las armas no es menor e incluso bajo los propios datos del gobierno Duque, el 92% de los excombatientes están cumpliendo con todos sus compromisos. Eso no quiere decir que el 8% se haya rearmado, quiere decir que pueden dar garantías de que al menos el 92% está cumpliendo y eso en todo caso bajo estándares comparados que en todos los procesos de paz, digamos, reconocen que hay un porcentaje que se rearma, etcétera. 92% es un porcentaje bien alto en estándares comparados. Entonces, en realidad, lo que está en riesgo no es tanto esa, digamos, esa paz negativa, que por supuesto hay retos de seguridad dramáticos en el territorio por presencia de grupos de crimen organizado, en fin, y por ausencia de capacidad institucional de administración, de justicia y de seguridad territorial, pero lo que está en riesgo, insisto, es la no repetición del conflicto armado por ausencia de implementación de la paz territorial. Y ahí algunos de los datos que creo que son más importantes tienen que ver sobre todo con la capacidad de inversión, porque si uno, y yo comparto el punto de Susana, por supuesto que valoro mucho los esfuerzos de una ciudad como Bogotá de hacer PEDETs urbanos, pero de lo que se trata la paz territorial es justamente dejar de concentrar los recursos en las ciudades, que es allí donde históricamente se han concentrados, y redistribuir esos recursos a aquellos territorios rurales más dispersos, con menos cantidad de población y por lo tanto la lógica simplemente costo eficiente de dónde invierto porque voy a tener, digamos, más réditos en términos de cuántas personas reciben política pública, sino realmente reconocer que incluso esos territorios, aunque tengan menos población, aunque sea más difícil llegar a ellos y por lo tanto menos costo eficiente la inversión, pues es fundamental invertir en ellos para reducir esa brecha de pobreza. Para darles un dato que incluso todavía está pues atrasado porque los datos de pobreza multidimensional que van a salir los nuevos de 2019, por ahora tenemos los de 2018 y ni se diga los efectos que sabemos que la pandemia va a tener, pero en Colombia el índice de pobreza multidimensional está en el 19.6%, mientras que si uno mira el índice de pobreza multidimensional en los municipios PEDETs es del 45.3%. Chocó, si uno concentra por subregiones, Chocó del 67%, Catatumbo del 63% y Pacífico y Frontera Nariñense entre el 65.7.8%. Entonces, digamos, lograr reducir esa brecha entre el campo y la ciudad y particularmente entre estos municipios PEDETs y el resto del país es fundamental y para ello hay que redistribuir recursos, hay que invertir recursos. El primer dato que yo creo que muestra lo grave de la situación es que si uno toma y contrasta el costeo que hicimos durante la fase de alistamiento de la implementación del acuerdo de paz, de cuánto nos costaría realmente, digamos, transformar los municipios PEDETs, con lo cual tendríamos que invertir al año 4.67 billones en los municipios para poder transformarlos. Lo que nos muestra es que en 2019 invertimos el 1.36% de lo que hemos debido invertir al año. Entonces, incluso en frente a los PEDETs, en donde hay un consejero, que es el consejero Archila para la estabilización, que insiste que el gobierno está completamente comprometido con este esfuerzo, incluso hubo un panel importante, yo creo que hay que reconocerlo, y es como que los PEDETs se vuelven el punto de encuentro entre digamos, el gobierno Duque y el gobierno Santos, y ahí hay como una convergencia en al menos ese punto del acuerdo, defenderlo y no controvertirlo. A pesar de eso, pues al momento de ver cuánto realmente se está invirtiendo, el 1.36% no es nada.
Como decía antes, pues los PEDETs, y Sandra lo decía muy bien, los PEDETs son un mecanismo de focalización para implementar el resto de la reforma rural integral. No es que uno solo con PEDETs transforma el campo, es una manera de tratar de atacar el problema allí donde es más grave esa brecha de pobreza. Pero para lograrlo, pues hay que implementar el resto de los puntos de la reforma rural integral. Uno de ellos, por supuesto, el componente de acceso a tierras y de formalización. Como todos sabemos, el acuerdo de paz estableció una meta de poder formalizar 7 millones de hectáreas y poder generar acceso a tierras en 3 millones de hectáreas. Lo que uno encuentra es que con las cifras que ha publicado el gobierno Duque de 2019, en formalización se está haciendo el 10.3% de lo que tendríamos que estar haciendo al año para lograr realmente un proceso de, digamos, de implementación. Y acuérdense que la implementación del acuerdo, aunque tiene distintas metas, más o menos está tasada en 15 años. O sea, no es que estemos diciendo que ya en un año lo transformemos, pero si al año solo hacemos en el caso de formalización el 10% de lo que tendríamos que hacer, pues por supuesto que nos vamos a tardar mucho más y pues difícilmente vamos a lograr el objetivo de no repetición del conflicto armado y de democratización pues de estos territorios. Más grave aún es el tema de acceso a tierras, en el que el gobierno da unas cifras de lo que llama disponer hectáreas de tierras en el fondo de tierras, que es como si fuera disponer en la virtualidad, uno no sabe dónde es que están disponiendo esas tierras. A la fecha se han entregado 0 hectáreas de tierras. Y termino con 2 datos, los planes nacionales sectoriales, que son esos datos, como les decíamos, de el plan de salud rural, el plan de educación rural. O sea, es como la parte de arriba del sándwich que les explicaba en Paz Territorial. Es la idea de que el Estado está obligado a no seguir teniendo una política pública solamente allí para donde hay más personas, sino realmente pensar en un plan de su sector para estos territorios rurales. El acuerdo contempla que debe haber 16 planes nacionales sectoriales en cada uno de nuestros temas, y a la fecha de esos 16 planes solo se han aprobado 6 de ellos. Temas gravísimos como el tema del plan de formalización de la propiedad rural, como el plan de salud rural, como el plan de educación rural, como el plan de suministro de agua potable, todos pendientes. Pues siendo eso además especialmente grave en momentos de pandemia. Y el último punto que me mencionabas, que es el punto 4, por supuesto, de solución al problema de las drogas, que está absolutamente relacionado con el tema de desarrollo rural y que es muy delicado, porque lo que nos ha terminado pasando es que hubo una completa desconexión entre el PENIS, el programa de sustitución, y el PEDET. Si bien de las 99,000 familias que hicieron todo el proceso, digamos, de hacer un proceso de erradicación, y en general, digamos, cumplieron al menos en una primera fase, lo que uno encuentra es que de esas 99,000, solo el 0.88% han tenido acceso a algún proyecto productivo. Entonces, pues, evidentemente, más del 99% sin proyecto productivo hace que esa erradicación sea completamente insostenible, y pues todos conocemos las cifras tan altas en este momento de cultivos por cuenta, pues, de que no ha habido cumplimiento en un programa serio de sustitución. De ahí que pues yo en general trato de ser optimista. Yo creo que hay que poner los datos sobre la mesa y, digamos, mostrar realmente dónde están los problemas en la implementación, pero insisto, si queremos transformar esos territorios, si queremos aprovechar la oportunidad de haber terminado esa paz en el sentido de estarnos, perdón, haber terminado ese conflicto en el sentido de estarnos matando y lograr esa paz negativa al menos, para poder dar paso a esta fase de construcción de paz, pues tenemos que invertir muchísimo más esfuerzos y recursos en estos territorios, porque de lo contrario lo que vamos a ver pues es lo que ya está pasando, y los datos de Indepaz son muy graves. Desde la pandemia llevamos 94 líderes asesinados, 10 excombatientes asesinados, solo insisto, desde este tiempo, de pandemia, comunidades desplazadas y en confinamientos. Entonces, pues la única manera de evitar que eso resurja es realmente volcarnos sobre esos territorios, y eso es lo que no está sucediendo con el énfasis que debería hacerse. Muchas gracias, Juanita. Efectivamente, si bien la implementación está pensada de 10 a 15 años, arrancar por el punto 1 del acuerdo y priorizar esa implementación del acuerdo posibilita las garantías para que los desarrollos de otros puntos tengan la posibilidad de éxito y que avancemos efectivamente en esa construcción de paz. Senadora Sandra, ¿cómo han visto ustedes entonces el avance que hacen
desde el partido FARC, desde la actividad de esa implementación de esa paz territorial pensada en ese punto 1 y el punto 4 del acuerdo de paz? Mira, Jorge, el acuerdo en sí tiene un hilo conductor entre todos. Un punto sin el otro no se puede implementar. Todos tienen su hilo conductor, pero el punto 1 y el punto 4 van estrechamente ligados porque es el campo. Y es el campo de cómo llegamos allá. Pero exactamente el punto 4, que es el problema gravísimo que tenemos de drogas, porque es grave, no es cualquier cosa. ¿Qué ha hecho el gobierno? Lo uno, paralizó el programa, y lo paralizó ¿por qué? Lo uno, cortó la afiliación de las familias al programa del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. No hay posibilidad de que se afilien más familias, y además se llevó allá para que fuera concertado con los campesinos. No hemos logrado eso, solamente tenemos el dato que nos dijo Juanita de un poco más de 99,000 familias. Pero no solamente es eso, es que aparte de que el PENIS y el PD y los PD, o sea, el Programa Nacional de Sustitución Gradual de Cultivos y los programas con enfoque territorial, ellos no van separados, ellos van también unidos. Aquí se realiza unos programas de desarrollo con enfoque territorial, pero también se llega a las veredas, a las regiones donde se cultiva, donde los campesinos se están viendo obligados por las circunstancias, por el abandono, a sobrevivir del cultivo. Pero ¿cómo se llega? Con proyectos productivos. ¿Cómo llega el Estado allá? Con proyectos productivos y con asistencia. Hay que llegar a esos territorios. Si no se hace esto, tenemos lo que estamos viviendo en este momento, que se producen más de 700 toneladas métricas. ¿Por dónde salen estas toneladas? ¿Por dónde llegan los insumos para el proceso de estas cantidades? ¿Quién está detrás de todo este entramado de la mafia que hay en los territorios y que no logramos nosotros ni las comunidades implementar el programa? Yo digo no porque sobre quién está recayendo los asesinatos también en los territorios, aparte de los firmantes de la paz, los líderes, lideresas, los defensores de los territorios, también son estos funcionarios y compañeros, líderes que defienden el programa de sustitución gradual de cultivos. Sobre ellos está recayendo los asesinatos que tienen una mano oscura allá, que llega a los territorios y asesina. Entonces, eso estamos viendo, pero aparte de esto, también tenemos paralelamente a los PEDET y a las zonas donde se va a implementar el programa de sustitución gradual de cultivo, las zonas futuro. Las zonas futuro, que en realidad se llaman las zonas estratégicas de intervención integral, que parten de una concepción militarista que debería, por supuesto, haberse superado con la firma de los acuerdos. Esta iniciativa de intervención territorial y las zonas de futuro implica una clara superposición de los PEDET que desnaturalizan la concepción de estos últimos en al menos 3 aspectos puntuales. Y estos son: se menoscaba su rango como instrumento de planeación y de gestión, y se impone una lógica de securitización y pacificación por cuenta de la presencia de la fuerza pública en los territorios, que desplaza la intervención estatal hacia la transformación del campo, que es lo que buscamos con los programas. Los programas hablamos de la seguridad integral, de la reincorporación del Estado integral para la transformación del campo. Ahí va la reforma rural integral, ahí van los programas con enfoque territorial y el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. Pero tenemos un punto más: asimismo se desconocen las expectativas colectivas que en todo caso pudieran haberse podido gestar con los ejercicios participativos, que es muy importante que se hubiera hecho con las comunidades en la construcción de los planes de acción de transformación regional existentes, que no lo tenemos. Y con el PENIS
pues ya sabemos lo que nos está ocurriendo, ya hemos dicho, aquí Juanita lo ha explicado, yo pienso que Luz Mary lo va a decir mucho mejor, que está en el territorio. Estuvimos en un foro con la Procuraduría donde oímos, donde escuchamos de los campesinos, de los líderes, lo que está ocurriendo en los territorios con la erradicación forzada, por ejemplo. Macarena es uno de los territorios donde está en este momento muy afectado, de donde hay una erradicación forzosa de los cultivos ilícitos, pero también una erradicación forzosa de los campesinos. Por eso aquí uno dice, las ciudades no sintieron el conflicto. Sí, las ciudades no sintieron las bombas, no sintieron los tiros que hubo en el campo, pero las ciudades sí crecieron aceleradamente y desordenadamente, y le tocó recibir esa cantidad de víctimas producto del conflicto, que son los cordones que hoy tenemos, donde hay mucha hambre y donde hay muchos trapos rojos en este momento, como son los barrios de Ciudad Bolívar, Soacha, Usme, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, esas consecuencias de una guerra que nos impusieron y que la estamos viendo en las ciudades. Gracias, Jorge. Muchas gracias, senadora Sandra. Luz Mary Pánchez, de San Vicente del Caguán, ese territorio que fue importante para unas negociaciones anteriores, estas que se dieron con las FARC, y también importante en ese escenario de construcción de paz. ¿Qué balance haces desde esa instancia de pueblos étnicos de lo que ha sido la implementación de ese punto 1 de la reforma rural, la solución al problema de las drogas? No sé si me escuchan. Sí, a ti te oímos, Luz Mary, pero Jorge está teniendo problemas de conexión. Bueno, ahí más o menos le entendimos la pregunta a Jorge, y en este punto, bueno, pues todos sabemos de que han habido ciertos avances en materia jurídica y, digamos, desarrollos políticos en estos dos puntos, sí, a nivel nacional. Sin embargo, cada territorio, cada región también tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y su propia problemática. Y me quiero referir en esta pregunta a la región nuestra, a la Amazonía colombiana, tocando precisamente la situación que estamos viviendo aquí que somos vecinos de la Orinoquía, porque Amazonía no puede existir sin Orinoquía, no puede existir tampoco sin los Andes. Y en ese sentido, el tema de los conflictos que estamos viviendo acá en este momento, como lo planteaba Sandra, ¿no? Los operativos que se han dado para erradicación forzada de cultivos de coca, el tema de el desalojo de los campesinos de las áreas de parques nacionales. Nosotros implementar ese punto 4, ¿sí?, que tiene que ver con ese Plan Nacional Integral de Sustitución, pues tiene que partirse del punto 1, que es la reforma rural integral. Y tenemos que hacer un análisis y un mapa de estos territorios, porque decíamos nosotros, están desalojando campesinos, están incluso haciendo procesos judiciales contra campesinos. Pero y entonces, ¿qué va a pasar con el tema de la reforma rural integral? Campesinos que han estado en esas áreas, incluso en el caso de los parques nacionales, desde antes de que se constituyeran los parques, y desalojarlos por desalojarlos, pues eso nos genera unos hechos de violación muy graves, ¿no?, a los derechos de las poblaciones. Y los pueblos indígenas también tenemos muchas dificultades con este asunto de la conservación de la Amazonía, en este caso, con el tema de cómo van a vivir los que poblamos la Amazonía. Y nos preocupa porque
En el territorio nuestro, por ejemplo, aparte de que estamos bajo ley segunda del 59 y que es declarada toda el territorio una reserva forestal, tenemos la problemática de que en el caso del Caquetá, todo el departamento del Caquetá está dividido en bloques petroleros. Tenemos 44 bloques petroleros, tenemos alrededor de 40 títulos mineros, 9 hidroeléctricas que se van a construir, y entonces tenemos sobre qué territorio es que se va a hacer la reforma agraria cuando ya se está entregando estas tierras para estos megaproyectos. Incluso se han entregado estas tierras aún cuando la guerra estaba todavía viva, ¿sí? en nuestros territorios, antes de que se firmara el acuerdo de paz. Y para nosotros eso constituye una situación gravísima, ¿no? de entregarle a multinacionales extranjeras el territorio cuando no se ha trabajado la reforma rural integral para que se garantice la propiedad jurídica de la tenencia de la tierra a los campesinos indígenas y afros que habitamos estas regiones. Y tratar de imponer a través de la represión este desalojo de la población nos parece que es sumamente grave, porque aquí está primando el discurso de la conservación a ultranza del ambiente, desconociendo que campesinos, indígenas y negros podemos aprender a convivir armónicamente con el ambiente y con la selva amazónica, ¿sí? Esto es una cuestión de construcción de cultura, y como seres humanos podemos entenderlo, aprenderlo, comprenderlo. Y en el tema del punto 4, consideramos que la situación es mucho más amplia y que tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico. Cuando nos hablan de que en Colombia en Colombia y a nivel de los Estados Unidos hay una guerra contra el narcotráfico, nosotros decimos eso es mentira. No hay una guerra contra el narcotráfico, ¿sí? Hay una guerra contra los pequeños y medianos cultivadores de coca que lo hacen para su subsistencia, pero no hay una guerra contra el narcotráfico. Nosotros estamos muy preocupados porque el discurso de gobierno es considerar ilegal todo lo que hacemos. Entonces somos ilegales los que sembramos coca para sobrevivir, somos ilegales los que habitamos en los territorios de conservación ambiental, ¿sí? Somos prácticamente los que estamos llevando toda esa carga de imposición punitiva, digámoslo así, frente a situaciones que debemos resolver de manera conjunta, y por eso estamos proponiendo nosotros desde la mesa de negociación de la agenda ambiental entre Caquetá, Meta y Guaviare que debemos resolver esta problemática. No podemos seguir teniendo más campesinos heridos, campesinos que se quedan sin absolutamente nada para sobrevivir y además en un confinamiento económico, incluso porque se está prohibiendo hasta la compra de lo que se está produciendo en estos territorios que no tienen la garantía de los títulos de propiedad. Y por eso insistimos nosotros, juntémonos aquí entre todos, miramos cuál es la visión de desarrollo que debemos tener para poder convivir en armonía con el territorio, para no seguirlo victimizando, porque es que la victimización del territorio no es solamente por el conflicto armado y las bombas que han caído y los muertos y víctimas que hemos tenido, sino también por el modelo económico que se ha impuesto y que ha llevado a que en este momento la Amazonía esté en peligro como pulmón del planeta, ¿sí? Y eso requiere cambios en la economía, en el modelo de desarrollo, en el modelo educativo, incluso, que nos ha demostrado que es un fracaso total porque no estamos conservando la armonía que perfectamente podemos hacer. Entonces, fíjense que el punto 1 y el punto 4 son fundamentales y consideramos nosotros también una preocupación muy grande que en estos momentos que se está ya terminando de aprobar los planes de desarrollo a nivel municipal y departamental, el tema de la paz, del PEDED y de todo esto del acuerdo, el tema de la conservación ambiental, pues está bastante ausente de estas herramientas de planificación y esperamos poder incidir, así sea con la movilización, para exigir que se nos permita la participación efectiva en esta visión de desarrollo y podamos realmente convivir en paz entre nosotros, los que habitamos los territorios, el modelo económico y la madre naturaleza.
Muchas gracias, Luzmeri. Se hizo donde el tema de paz terrestre, este balance a lo que significa. ¿Nos darías adicional para cerrar este diálogo que hicimos a cuatro voces sobre el balance de la implementación de estos puntos asociados a la paz territorial? No, no se oyó, pero supongo que es para ti, Susana. Para mí, bueno, Susana, no se escuchó. mucho que Sí, bueno, yo he tenido problemas. no hay problema. Eso es también en términos de conectividad lo que podemos llegar a sufrir en webinars. No, yo agregaría una cosa adicional y es justamente el rol que han jugado también la comunidad internacional en esta justamente paz territorial. Yo creo que, reuniendo un poco lo que hablaban también mis compañeras, creo que la comunidad ha hecho mucho hincapié en que no va a haber una paz real si no respetamos la vida, si no garantizamos la vida, no solo de excombatientes, porque finalmente ese sí es un primer paso muy valioso para que realmente este proceso de paz sea un éxito. Y segundo, la vida de líderes y lideresas sociales. Finalmente es bastante abrumador mirar las cifras que, por ejemplo, nos da la Defensoría del Pueblo, que entre 2016 y 2019 haya habido 555 muertes. Esto es demasiado. También que en tiempos de pandemia se continúe amenazando, intimidando, son cosas que de verdad tienen que parar, y yo creo que ahí la comunidad internacional juega un rol bastante importante, y no solo la comunidad internacional, sino también diferentes actores académicos, la academia, las universidades, los centros de investigación, el sector incluso privado también, que finalmente reúnen todo lo que los objetivos del desarrollo y particularmente lo de S16 promueven, y es que varios actores también a nivel de Colombia se unan en plantear informes, en velar justamente por este cumplimiento de la paz territorial. Y tú hablabas, Jorge, justamente del último estudio del Instituto Kroc. Y yo creo que estos informes son muy valiosos porque justamente el Instituto Kroc en su último balance de los últimos años dice cosas muy importantes y ya nos empieza como también a advertir en posibles desafíos del futuro. Y es cierto que digamos que cuando uno compara diversos procesos de paz, no solo en Colombia, sino en el mundo, que si bien no hay que comparar y no hay que copiarlos como tal, sí es importante tener como referentes para ver cómo han avanzado. Sí es cierto que el tema, digamos, de seguridad, de dejación de armas, normalmente avanza muy rápido, pero todo el tema de reforma social, reforma económica, normalmente es el tema en donde más años toman. Y normalmente el instituto creo que aquí hace un punto de exclamación de este va a ser el desafío real, como esta segunda etapa de la implementación del proceso de paz, que va a ser realmente reforma social y económica. Entonces yo también dejaría ahí como este desafío, y también invitaría a que sigamos apoyando, sigamos leyendo estos informes que no solo salen de la academia, del sector público, sino de estas alianzas interinstitucionales que son muy necesarias para justamente velar por una buena implementación del proceso de paz. Muchas gracias, Susana. Quiero verificar, ¿me están escuchando bien? Sí, súper. Muchas gracias. Tomamos unos minutos adicionales a lo que teníamos pensados. Nos ayudarnos María Paula Forero, nuestra jefa de prensa, a la que agradecemos también por hacer posible estos eventos, otra de las mujeres participantes en este foro y ayudándonos a que salga lo más bonito posible para toda la audiencia del centro, pero también para las panelistas que hoy nos acompañaron.
quiero en una frase que para la esperanza, para seguir creyendo en la como porque hay razones para la esperanza en una. Ay, se te encontró un poquitico ahí al final, pero creo que te oímos. Yo estoy convencida, Jorge, y a todas las personas que nos escuchan, que la paz depende de lo que cada uno de nosotras y nosotros hagamos para construirla. Entonces, la razón para tener esperanza, para tener optimismo, es que estoy convencida de que somos muchísimos, todos los colombianos, los que si ponemos nuestro granito de arena podemos ayudar a transformar la realidad de estos territorios más afectados. Así que mi razón para tener esperanza es que entre todos los colombianos podemos hacer cada uno lo que nos corresponde para construir paz en este país. Muchas gracias al Centro por este espacio. Sigo, Jorge. Bueno, mira, el acuerdo final de paz, senadora Sandra. El acuerdo final de paz contempla un sinnúmero de acciones para el desarrollo de las regiones y la disminución de la brecha de desigualdad que ha existido en el campo y la ciudad de nuestro país. Y aquí yo tengo una enorme esperanza, compromiso en que el camino que tenemos todos los colombianos es la paz, con una herramienta muy importante que se dio a la sociedad colombiana, el acuerdo firmado en La Habana, en el que Juanita estuvo allá de asesora todo el tiempo y dedicó mucha energía de su vida a este gran acuerdo que se hizo. Y se hizo para los colombianos, y esa es nuestra esperanza y así la trasladamos. Pero también le decimos a esa gran juventud que tenemos nosotros, a esa población inmensa, a Susana, a ti, Jorge, a María Paula, tienen un tesoro muy importante en sus manos. Ese tesoro es la paz para todos. Muchísimas gracias, Susana, Luz, Juanita, Jorge, María Paula, que estuvo detrás en esa tarea que no se ve, pero es muy importante por este espacio y al centro. A todos ustedes también nuestro saludo por escucharnos, por estar pendiente de esta transmisión. Así es. Muchas gracias, senadora Sandra. Sí, yo diría, para cerrar, que justamente, y concuerdo con ambas, y es, hemos logrado ya mucho en términos de participación. Es un camino corrido muy, 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 muy grande y de verdad no podemos dejarlo atrás, no podemos dejarnos afectar por intimidaciones, no podemos seguir permitiendo más muertes de líderes, más muertes de excombatientes, tenemos que seguir hablando, denunciando, contando lo bueno, también proponiendo. Y yo cierro con esta frase y es que yo sí creo y espero, la verdad, ser esta última generación de jóvenes que viven conflicto en el país. Lo creo profundamente y estoy haciendo lo posible para justamente trabajar en eso. Muchas gracias, Luz Mary. Bueno, yo creo que hay razones para la paz, ¿sí? Para seguir construyendo esa paz y el acuerdo de implementarse, y creo que hay que insistir, persistir en esa implementación del acuerdo de paz. Y aprovecho para hacer un llamado muy fraterno, ¿no? A todos los pueblos del mundo, incluso desde acá en la región de la Amazonía. Consideramos que es posible pensarnos un modelo económico diferente al que se ha impuesto, que garantice la armonía, que garantice el equilibrio de esta región que es el pulmón del planeta, y estamos más que seguros que no vamos a tardar otros 500 años para poder tener paz en estos territorios, y que de nosotros depende que incluso esta generación pueda
recoger frutos de esa construcción de la paz territorial. Otra economía es posible, aparte de la extractiva en este territorio tan estratégico, tan sagrado que tenemos, y vivir de manera digna lo podemos hacer y con todos los conocimientos, con todos los esfuerzos de todas las generaciones, porque los jóvenes y los niños no son generaciones futuras, están aquí en el presente, y en este presente es donde tenemos que luchar para que esa paz sea una realidad. Agradecer inmensamente a ustedes, compañeras, que han estado aquí, a Jorge, a todos los de Al Centro y a todos los que nos han estado siguiendo en esta conversa, en este tejido de palabra y de pensamiento, y pues continuaremos encontrándonos en este bello camino, ¿no? En esta misión tan hermosa de construir paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy honrados. Espero que al quitar el video pueda despedirme. Muchas gracias por compartir este panel, al Centro y a todos los que nos escucharon hoy. Ojalá puedan compartir este video, seguir debatiendo, seguiremos construyendo esa apuesta por paz territorial. De verdad honrado de haber contado con ustedes 4 mujeres activas en esta apuesta por construir paz en Colombia. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos eventos de Al Centro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo.